Bueno, me presento, yo me llamo Macarena Navarro, soy psicóloga de la Unidad de Promoción de Salud Psicológica y hoy día me gustaría que pudiéramos conversar y abordar un poco lo que es el conversatorio sobre diversidad y placer, prácticas sexoafectivas seguras. Ahí está. Bueno, con respecto al tema de la diversidad generalmente está asociado a la individualidad de cada persona. Hoy en día, en la actualidad, el concepto de diversidad se ocupa bastante. Una de las formas también de ocuparse tiene que ver justamente con la diversidad sexual, que es la existencia de diversos sexos, identidades de género y orientaciones sexuales en la especie humana o en la especie animal. En este aspecto, me gustó mucho esta lámina como explicativa, donde justamente habla que sexo son características biológicas al nacer, que podría ser en el caso de mujer, hombre o intersex, que es que está entre el espectro de lo que podría ser como mujer o hombre, no solamente desde los genitales, también desde los cromosomas, desde la química, eh, que se puede dar como esa ambigüedad en el espectro. Por otro lado está el tema de la identidad de género, como habíamos mencionado recientemente, que tiene que ver con la percepción y expresión sobre sí mismo, que puede o no coincidir con el género asignado al nacer. Entonces ahí tenemos como identidades de género como lo que podría ser masculino, femenino, no binario, trans, e incluso género fluido, que tiene que ver cuando una persona se identifica con más de algún tipo de identidad de género. Por otro lado, está lo que es la orientación sexual, que es el afecto o atracción hacia uno o más género, que podría ser, por ejemplo, los heterosexuales, lesbiana, homosexual, bisexual, pansexual, o también asexual, que son las personas que no tienen un interés desde el vínculo sexual. Eh, Cuando generalmente hablamos sobre la diversidad, es muy importante considerar justamente como sale ahí en el folleto, en la imagen, lo que es el respeto y la igualdad. Con respecto al tema de la diversidad, me gustó cómo incorporar esto porque la diversidad no solamente tiene que ver con cada persona, como lo habíamos señalado ya en la anterior lámina, sino que tiene que ver también con el tipo de relaciones. Acá yo menciono relaciones sexoafectivas, no sé si habían escuchado ya antes ese concepto, que tiene que ver justamente sexo, como pongo ahí la pregunta, sexo con amor, justamente tiene que ver con eso. En la sociedad en general se habla de relaciones de pareja, pero no son las únicas relaciones amorosas o sexuales, incluso podríamos incorporar. Por mucho tiempo la sociedad nos ha enseñado desde la cultura, desde la historia, de que en el fondo tenemos que buscar una pareja para tener una relación amorosa y sexual, pero también hay otros tipos de relaciones y de ahí nace el concepto de relaciones sexoafectivas. Otro concepto que aparece ahí como una crítica justamente a las relaciones de pareja, a la monogamia, tiene que ver con el poliamor, que es diferente a la poligamia. El poliamor tiene que ver con muchos amores, en contraste con la poligamia, que tiene que ver, por ejemplo, cuando una persona, un hombre, por ejemplo, tiene muchas esposas, tiene que ver más con el matrimonio. Además, el poliamor justamente nace como una crítica a la monogamia, en donde sean relaciones donde hayan muchos tipos de amores y que sea consensuado entre las personas. En el poliamor, si uno se mete ahí más en la literatura, aparecen distintas estructuras. Hay algunas personas que practican poliamor, en donde hay una estructura primaria, que es donde hay mayor intimidad, y después están las secundarias, o donde cada persona tiene el mismo valor y la misma relación. Otra forma de relacionarse son las personas arománticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que tienen un vínculo sexual, pero presentan dificultades para tener un vínculo afectivo, justamente en esto que hablábamos de este ideal como de pareja, que a veces la sociedad como que presiona que uno pueda establecer. Y por otro lado están las relaciones abiertas, que al igual que el poliamor son conceptos que han aparecido mucho en este último tiempo, que las relaciones abiertas son relaciones donde de repente nacen desde una monogamia y las personas deciden abrir las relaciones, pero de repente no tanto desde el vínculo afectivo, sino que más desde lo sexual. Entonces nos vamos dando cuenta que en esto de las relaciones sexoafectivas, en el tema de la orientación sexual, identidad de género, el sexo,
hay mucha diversidad. Hay mucha diversidad con respecto a ese tema, por eso era importante señalarlo dentro de la gama de lo que es la sexualidad. En ese aspecto, ahora ya yendo más justamente a lo que va en el título, que tiene que ver más con la parte del placer, me gustaría ir incorporando varios conceptos que nos van a ayudar como a ir reflexionando para que después se dé el espacio de dialogar, que tiene que ver con el comportamiento sexual, que se refiere a todo tipo de práctica sexual que puede tener una persona consigo misma o con otras personas. Ahí, por ejemplo, aparece mucho el tema del coitocentrismo. Hoy en día, si uno revisa la literatura, se da cuenta que antiguamente las relaciones sexuales se basaban justamente en la penetración, que eso tiene que ver con el coito, como que las relaciones sexuales tenían que ver con el coito, con la penetración, con esto del mito de la virginidad, con el himen que nosotros antes se hablaba bastante entre amistades, entre familias. Pero el coitocentrismo hoy en día justamente al solamente centrarse en la penetración, quita de lado algunos grupos, por ejemplo las lesbianas, que no, de repente hay una penetración de por medio, no necesariamente, sí puede ser a través de juegos, pero va siendo una decisión de la misma persona. Entonces, desde ahí surge esta crítica. Además que algo que yo voy a ir desarrollando más adelante, pero también el coitocentrismo ha generado de que por mucho tiempo se piense que el placer sexual nazca a raíz de la penetración, y vamos a ver más adelante que eso también ha ido cambiando a raíz de las últimas informaciones que se han tenido del tema. Otro aspecto que quise incorporar acá dentro de la actividad sexual tiene que ver con el sexting, que se destaca por ser como la actividad sexual de la como era digital de hoy en día, que tiene que ver con el compartir, enviar fotos, grabaciones, que lo envía la misma persona que se saca fotos, grabaciones a través de algún mensaje o en las mismas redes sociales. Bueno, algo que se ha ido viendo, bueno, a través de las tensiones que he tenido con estudiantes, que el sexting también fue aumentando considerablemente en el contexto de pandemia, de esto de no poder verse, de la virtualidad, pero creo que es igual importante mencionar que el sexting también tiene su riesgo. ¿En qué sentido? En un concepto que también voy a explicar más adelante, que tiene que ver con el consentimiento. El envío de fotos puede ser en un contexto de privacidad y de confianza, pero al ser algo virtual, el consentimiento no queda del todo tan específico y corre el riesgo de que a la persona que tú le envías ese contenido sexual pueda reenviárselo sin que tú sepas previamente o sin consentimiento. Entonces, desde ahí hay que tener mucho cuidado con las medidas y las formas que uno lleva a cabo justamente la sexualidad, que también de eso se trata este conversatorio. Bueno, con respecto al tema del deseo sexual, hay dos formas de obtener deseo sexual. Está el deseo sexual espontáneo, que es un deseo que nace de forma espontánea, de ahí viene la excitación y el placer. Y por un lado está el deseo sexual receptivo, que por ejemplo, muchas veces uno piensa que el beso, las caricias, la salida, no son parte del sexo. Y justamente acá nos damos cuenta a través del deseo sexual receptivo que sí es parte de. El deseo sexual receptivo tiene que ver con que en primera instancia tiene que haber una estimulación, una excitación para que haya un deseo. Esto es un tipo de deseo muy común en la sociedad, en la comunidad, en las personas, pero como no se tiene mucha información sobre el tema, bueno, la sexualidad en general sigue siendo un tema tabú. A veces pensamos que podemos tener un problema con nosotras mismas con respecto a ese tema, y en verdad es algo muy cotidiano, algo que se da. El deseo sexual no es lo mismo que la respuesta genital. ¿A qué me refiero con esto? En la literatura lo que se habla bastante que puede haber una discordancia entre la respuesta genital y el deseo sexual. ¿A qué me refiero con esto? La respuesta genital se va a dar mientras haya una actividad sexual, pero eso no quiere decir que la persona esté cómoda con esa actividad sexual o esté deseando lo que está haciendo la otra persona con ella. Hay que hacer ese paréntesis porque a veces pasa que en una misma relación de pareja, la pareja o la otra persona puede confundirse y pensar que está habiendo un mayor deseo porque está habiendo una respuesta genital
genital, y si no hay confianza y no hay comunicación, de repente esa persona no lo está pasando bien y le da vergüenza decirlo. Por eso es importante mencionar esta distinción, o sea, como que son dos temas muy distintos. Y por eso mismo el deseo sexual es adaptable, va dependiendo mucho del contexto, de la edad y también de la afectividad. La sexualidad tiene que ver mucho con la afectividad. Con respecto a lo último que yo menciono, que son los efectos negativos ahí de la pornografía, justamente unos efectos negativos de la pornografía tiene que ver con lo que yo mencionaba de estos dos tipos de deseos, ¿no? En la pornografía generalmente se plantea más que hay un deseo sexual espontáneo, muy apasionado, erótico, y que muchas veces nos educamos a través de la pornografía y pensamos que el sexo es de tal forma, y cuando nos empezamos a dar cuenta que en la vida cotidiana es distinto, nos genera mucha frustración. Entonces es importante ir aprendiendo un poco más sobre este tema y empezar a diferenciar estos dos tipos de deseo, con cuál de repente nos sentimos más identificadas, en qué momento aparece uno, en qué momento aparece otro. Es importante ir dándole espacio al diálogo. Y de ahí aparece este otro concepto que creo que es importante de mencionar, que tiene que ver con el orgasmo. Yo acá pongo la imagen de una persona como a punto de tocar, ese es el clítoris. Interesante ahí como dato curioso, la estructura interna y externa del clítoris recién fue descrito ya por completo, recién en el 2005. Y tiene que ver un poco con lo que yo hablaba del coitocentrismo, ¿no? Como que mucho tiempo las relaciones sexuales solamente se basaban en la penetración y solamente nos preocupábamos de esa anatomía, de esa parte, de cómo de repente se llegaba al orgasmo desde la penetración. Pero, ¿qué pasa también ahí con el tema de las mujeres? El orgasmo es el clímax de intenso placer sexual que es percibido de manera subjetiva a nivel neurológico y central. Como decía, no solamente tiene que ver con respuestas genitales, también tiene que ver ahí con la mente, con la fantasía, y se caracteriza por contracciones simultáneas, que estas van variando dependiendo de la persona, pero también dependiendo en caso de ser hombre y de ser mujer. ¿Es fácil sentir orgasmo? Es una pregunta que creo que igual es necesario de hacernos, porque a veces nos confundimos. Por ejemplo, el orgasmo no solamente tiene que ver, no siempre tiene que ver con la eyaculación, por ejemplo, en el caso de los hombres o en el caso de las mujeres. Entonces, y además que el orgasmo también, por ejemplo, en el caso de las mujeres, algo que se ha ido estudiando, es que muy pocas mujeres sienten el orgasmo solamente a través de la penetración. Incluso el orgasmo tiene que ver con el clítoris, o sea, como si hay un contacto directo, que sería una tocación más bien directa, o en el caso indirecto, que sería la penetración. Entonces, muchas veces pasa de que hay mujeres que no han sentido orgasmo y que tiene que ver con esto de donde no hay un conocimiento sobre sí misma y tampoco de qué forma las acomoda o van sintiendo más placer al ser tocadas por otras personas o también por ellas mismas. Y ya hablando más de lleno con respecto al tema del placer. El placer tiene que ver con explorar, conocer y aceptar el cuerpo. Para poder obtener placer y saber, identificar qué cosas nos generan placer, podemos empezar como preguntarnos qué cosas nos generan placer en la vida, pero que también cosas nos generan placer al tocarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos a través de la masturbación. El empezar a conocerse, empezar a descubrirse y también aceptar el cuerpo. Si no estamos conformes con nuestros cuerpos, nuestra forma de explorar y conocer también va a ser limitada. Y va a ser un proceso de repente difícil de abordar. ¿Quién puede tener placer y quién no? ¿No? Hoy en día en la sociedad hay un ideal de belleza muy marcado y eso también a la larga puede generar complicaciones a la hora de sentir placer. Me ha pasado que también en atenciones a veces no se sienten seguros con su cuerpo y no se da el espacio como para ir explorando porque tienen miedo de no satisfacer a la otra persona, por ejemplo. El placer está asociado más a la mente que a las sensaciones físicas del cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? Que la mente va diciendo qué nos acomoda y qué no nos acomoda
de estas sensaciones físicas, de cómo nos van tocando, de qué voy explorando, de qué juego, de cómo voy fantaseando, cómo me voy sintiendo con eso. Ese correlato que hace la mente es lo que nos va generando cierto placer. Entonces, para poder obtener placer es muy importante jugar y explorar los deseos, contigo misma, con otro, con otra, con otros, y en caso de estar en una interacción ya o con otra persona o con más personas, es muy importante la comunicación, que podamos ir comunicándonos de qué nos va generando placer a cada uno. Y en esto mismo, en estas como prácticas respetuosas en las relaciones sexoafectivas, también es importante considerar lo que son los métodos anticonceptivos. Acá yo tengo una lámina que salen los métodos anticonceptivos a nivel general, que tiene que ver con por ejemplo, el condón masculino, el condón femenino, las píldoras anticonceptivas, la anillo hormonal, la inyección anticonceptiva, cirugía esterilizada en caso de que una persona no decida, no quiera algún nivel de reproducción, implante, calendario de día fértil, parche anticonceptivo, el DIU. Los anticonceptivos son muy recomendados para evitar embarazos no deseados, pero también, en especial los condones, como para el tema de una infección de transmisión sexual, como evitar justamente llegar a eso. Este tema se ha ido trabajando bastante, sobre todo en los jóvenes, en los estudiantes universitarios, porque a veces en fiestas, en espacios más de ocio, a veces se da un consumo excesivo de repente de alcohol, consumo de droga, y hay algo que se ha ido estudiando, es que justamente en esos contextos es donde de repente se da menos el uso de métodos anticonceptivos, lo que se ve como una conducta riesgosa. Y también otro aspecto muy importante de mencionar que tiene que ver con justamente con el consentimiento. Eh, Cuando una persona está con un consumo excesivo de alcohol y drogas, ¿qué tanta conciencia tiene para poder percibir si la otra persona está consintiendo o no? ¿O qué tanta conciencia tengo yo para poder decir que es algo que realmente deseo o no quiero? Y en este aspecto, bueno, aparece el consentimiento, que es un acuerdo mutuo entre personas para participar en una actividad sexual. Es específico porque se refiere a que se da en un momento determinado. Es explícito porque tiene que ser explícito el consentimiento. A veces pensamos que un silencio puede ser un sí, y no siempre es así. Entonces, hay que preguntar, hay que ser claro. Si no es un sí, significa que es un no. Es reversible. Me ha tocado atender situaciones de violencia sexual donde a veces hay personas que se sienten culpables porque dijeron que sí, no sé, a una salida, pero no dijeron que sí al acto sexual. Y claro, es reversible, se puede ir cambiando, o incluso se dice, o sea, como estar en el mismo acto sexual, estar ambas personas desnudas, no quiere decir que sea un sí. La persona también puede cambiar de opinión, y es importante respetar eso, que sea libre y que sea consciente justamente de lo que yo hablaba, o sea, como evitar y tener cuidado con esto de que en contextos que haya una especie de consumo excesivo de alcohol y droga, porque en ese contexto, bueno, el consentimiento, no hay mucha conciencia para decir que sí o que no. Y eso es importante de tenerlo claro, ¿no? A veces se tiende a confundir esa idea. Y si no hay consentimiento, es violencia sexual. En este caso, la violencia sexual es todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios, insinuaciones sexuales no deseadas o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante coacción por otra persona, independiente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido en el hogar y en el lugar de trabajo. O sea, hay una coacción, no, la violencia sexual justamente va en raíz del consentimiento. Eh, si hay una coacción, no es porque realmente la persona de repente lo desee. Con respecto al tema de la violencia sexual, creo que igual, justamente por eso me hace mucho sentido que el conversatorio, parte del título tenga que ver con el placer. Algo que he visto en atenciones es que en el momento en que dejamos de preocuparnos por el placer de la otra persona, nos ponemos en riesgo de cometer ciertas actitudes que pueden violentar a la otra.
No porque una persona termine un orgasmo o eyacule, significa que, la otra, que se terminó la relación sexual. Acá la importancia es justamente como yo había mencionado en la parte del placer, es que ambos puedan explorar en conjunto, poder sentir placer y descubrirse y también mostrar el interés por la otra persona, que ambos puedan señalar de qué forma me van sintiendo placer, de qué forma se sienten más cómodos también. Justamente para mí el tema de la violencia sexual eh, me da bueno, la violencia sexual en sí afecta la afectividad, afecta, trae en consecuencia muchos síntomas, más bien psicológicos, y tiene que ver porque la sexualidad también tiene que ver con la afectividad. Entonces, en el momento en que no somos responsables, podemos dañar a alguien físicamente, pero también psicológicamente, y creo que igual es importante mencionarlo. Entonces, en el fondo, lo que quiero transmitir con este conversatorio es que es decisión de cada persona cómo tener relaciones sexuales, de qué forma, en qué contexto, en qué relaciones sexoafectivas. Vimos que hay harta diversidad en ese aspecto y que así también se está observando. Pero eso no quiere decir que no haya un cierto grado de responsabilidad con la otra persona, porque al conectarnos con otra persona, al vincularnos con otras personas, corremos ese riesgo. Hay un espacio de vulnerabilidad donde tenemos que ser muy respetuosos. Y si realmente deseamos disfrutar, que sea un disfrute compartido, que sea un placer compartido. Entonces, los invito a cuestionarse justamente sobre esto. Espero de que haya sido de mucha ayuda. Generalmente a veces nos genera mucha incomodidad sobre hablar sobre sexualidad, pero creo que es necesario para ir rompiendo con ciertos tabú y también para empezar a conocernos y a descubrirnos. O sea, por ejemplo, se ha podido ver que, por ejemplo, el masturbarse tiene consecuencias positivas a nivel psicológico, en una disminución de estrés, por ejemplo, o en dolores crónicos. Entonces, los invito a ir conectándose consigo mismo, pero también con otras personas. Eso.